Don José. Don Fernando, en la segunda semana del mes de junio, quisiéramos conversarle a nuestra audiencia sobre los hechos políticos más importantes que se van a desatar a partir de esta semana, o que se están desatando y que se unirán otros hechos nuevos para, digamos, con pinceladas, presentarle una radiografía de la coyuntura política y para que podamos todos comprender que la interpretación de esta coyuntura tiene que tener un carácter estratégico, porque va a durar. En primer lugar, el mundo se enfrenta simultáneamente a un conjunto de factores negativos que están incidiendo en el replanteamiento geopolítico en la geografía del planeta. Y eso nos debe llevar a nosotros a mirar ahora las implicaciones políticas del COVID-19. No voy a presentarles ninguna gráfica, simplemente le quiero hablar de las implicaciones políticas que tiene el COVID-19. En primer lugar, en nuestro país ha roto el presupuesto de 2020. Ese presupuesto no existe. Sí. Ni puede cumplirse a nivel de ingresos, ni puede cumplirse a nivel de ejecución, por las razones que una parte de esos recursos han sido desviados para atender la pandemia per se y las secuelas sociales de esa pandemia. Es un hecho que ha tenido y tiene consecuencias políticas. Pero además, hemos tenido que recurrir al endeudamiento externo, haciendo uso de nuestras situaciones macroeconómicas relativamente más estables que todas las de América Latina, solo comparadas con las de Chile, y Chile ahora está en mayor complicaciones que nosotros. Y además ha tenido importancia porque ella ha reflejado en toda su magnitud las falencias de un sistema económico que no ha podido redistribuir las riquezas y nos replantea la necesidad de definir políticas públicas. Y las políticas públicas, Fernando, son una parte de la estrategia de un país para poder afrontar con éxito esto. Y el COVID ha demostrado la inequidad, pero su contraparte positiva es que ha evidenciado hoy más que nunca que no es posible salir de esta múltiple crisis donde estamos si no hay una unidad. Una unidad sobre la base de principios conceptuales y no sobre todo. Claro. Porque la unidad no es unanimidad. La unidad como categoría dialéctica es circunstancial y se da sobre cosas determinadas. O sea, la unidad, por ejemplo, para accionar, no nos debe llegar a nosotros a la conclusión de que el que habla mal de Nito Cortizo y su gobierno es un traidor, no. La unidad para llevar adelante un camino a seguir. No es posible salir del COVID-19, ni superar la crisis económica que el COVID-19 ha dejado, si no hay un programa mínimo que los panameños todos respaldemos. Es una realidad. Entonces, en función de eso, se va a dar una reunión, y ojalá se dé de verdad, entre los partidos políticos y el presidente de la República. Que algunos saldrán de inmediatamente, no, es que los partidos están desprestigiados. Los partidos políticos, en el último referéndum político que hizo todo país, en este país, que fue las elecciones de mayo pasado, no de mayo, sino del año pasado, demostraron que ellos representan el 65% del electorado panameño. Son la mayoría más indiscutible de este país. A pesar de toda la campaña en contra que se les hizo. A pesar de la sistemática, deliberada
y perversa campaña que se ha hecho contra los partidos políticos. En un intento por destruir a los partidos, se llevan de paso la institucionalidad. Pero ellos siguen siendo hoy la base fundamental de la democracia, aquí y en cualquier país. Cuando intentamos romper esto, mira España, sí, siempre se habló del bipartidismo entre los populares y el PSOE. Y al final, entre las diferentes corrientes, al final la estabilidad y el desarrollo de España partió por ese bipartidismo. Y todas las que están allí, lo que ha pasado ahora en España es una atomización en el Parlamento, que eso es un pandemonio, es una torre de Babel, sin entendimientos, en la que todo el mundo habla de idiomas diferentes. Y sobre todo que no tienen unidad hacia el centro, sino hacia los partidos no están haciendo hacia el extremo. Hacia los extremos. Están caminando fuera de los vectores de la unidad. Y como consecuencia, esa es la España de hoy, una España dividida, sí, una España sin rumbo. Esa no es la España que todos queremos. Está pasando en Costa Rica. Pero en Panamá también ha sucedido esto, pero se ha agravado porque en el partido gobernante, que es el PRD, no ha habido una comprensión, ni hay todavía, de la magnitud del problema que enfrentamos. Y hay sectores dentro del PRD que deben comprender que ellos, como sujeto importante de esta administración, debieran caminar junto al presidente Cortizo buscando esa unidad. Pero esa unidad no se resuelve en el lenguaje común, en el lenguaje corriente. No podemos hacer más de lo mismo porque no va a producir nada, porque no es la misma realidad la que tenemos. Hay una nueva realidad. Y eso ha llevado al presidente Cortizo a hacer una reunión con los partidos políticos para definir con esa masa importante y mayoritaria, me imagino yo, y ahora es una especulación mía, tener una masa crítica necesaria para hacer los ajustes tanto a enfrentar el COVID como a enfrentar la más difícil de la situación, que es la recuperación económica. El post-COVID. Entonces no es por arte de magia, porque yo escucho gente decir, no, después del COVID todos vamos a ser diferentes. No. La cultura no cambia porque ha habido 30 días, ni 60, ni 80 días de cuarentena. Sí, esta generación pasó el trauma de la invasión y de... Nosotros hemos pasado por cosas más grandes que esta. Y los pueblos tienen que ser actores de los cambios. Y no hablo en forma simbólica. Nosotros en el 64, al enfrentarnos a los Estados Unidos, dimos una lección política de unidad. Pero ese 64 tuvo la virtud de ser la fuerza motora que determinó que se acababa el proceso de replanteamiento del tratado, de la época de remozamiento del tratado para pasar a la fase de abolición del tratado. Y esa faena se cumplió bajo la conducción de Omar Torrijos. Y ahora nos encontramos en una coyuntura muy especial, en la que la necesidad nos obliga a la unidad, pero hay fuerzas negativas que siguen aspirando a la destrucción de la institucionalidad, porque es en esa destrucción que ellos tienen el control de la nación. Entonces tenemos que despejarnos de eso y concentrarnos en el camino. Por eso es importante esta semana, esta reunión, porque necesitamos un programa social mínimo que nos permita caminar juntos y le permita al presidente de la República, como lo ha anunciado él ya, y esa es su potestad constitucional, de hacer los ajustes que crea su gobierno. Pero además de eso, nosotros para enfrentar todo esto, necesitamos que esa unidad también se dé en los sectores sociales importantes de este país. Yo puedo decir, en mi experiencia profesional, que veo un nivel de desorganización y de subestimación de los talentos que existen en los respectivos ministerios, porque los ministros se han enclaustrado en un sector de su grupo, dentro del PRD, y no han sido capaces de sumar toda la fuerza constructiva que hay en sus instituciones para enfrentar
esta pandemia. Nosotros tenemos en Panamá suficiente talento médico para abordar esta pandemia. Suficiente. Lo que tenemos que darle es espacio para que se desarrolle ese talento. Desde los años de la construcción del canal, nosotros hemos dominado pandemias, la malaria, la difteria, el polio, La fiebre amarilla. la fiebre amarilla, el viruela. cólera, la viruela, el antas, el H1N1, en fin. Pero necesitamos que esa unidad no sea solamente en la cúpula, es una unidad que se tiene que traducir en la nación. ¿Y eso qué pasa? ¿Por dónde pasa eso? Porque los partidos políticos le expresen a su membresía y que salga el debate político, porque cuando sale el debate político de altura, eliminamos a los charlatanes del juego para discutir las cosas serias que le interesan al país. Pero además de eso, este 1 de julio, la Asamblea Nacional se plantea la disyuntiva. Ya por ahí hay una reunión de unos diputados del PRD que no han entendido lo que está pasando. Yo creo que en este momento se plantea la necesidad para la Asamblea Nacional de un ajuste estratégico en su manejo, porque la Asamblea ha sido el foco fundamental del ataque violento que se ha montado sobre todas las cosas que pasan. Todo. Y los propios diputados, que son electos, fueron electos, hoy se encuentran al margen de su electorado, porque haciendo política con clientelismo no se hace política con P mayúscula. Entonces nosotros debemos dejar que esa juventud, cuando usted hace un análisis sociológico de la composición de la asamblea, esa asamblea de nosotros de hoy, compuesta por jóvenes independientes, por jóvenes del CDE, por jóvenes de Cambio Democrático, los panameñistas y el PRD, no se expresa colectivamente, porque hay un mangoneo desde arriba hacia esa mayoría silenciosa que hay ahí. Entonces tenemos que darle expresión a eso. La asamblea es el órgano político que dinamiza la sociedad. Y tenemos que la justicia comience a operar, y esta semana debe operar la justicia, comenzar a operar la justicia con un determinado nivel de apreciar, no solamente los llamados casos de perfil alto, sino la cantidad de gente que injustamente está detenida, sin procesos. Pero también nosotros necesitamos, para que haya paz, tiene que haber justicia. Aquí en el último quinquenio, Varela se encargó de hacer linchamientos políticos. Y los medios se prestaron para eso, y los medios, algunos medios, siguen con ese mismo esquema. Haciendo más de lo mismo es destruir la nación. Entonces tenemos que plantearnos y poner un valladar. El único valladar que hay en democracia es enfrentar a los adversarios que están por el camino equivocado, con firmeza, con argumento, elevar el nivel. Entonces tenemos, fíjese esta semana, reunión de los partidos políticos, se ha reunido el presidente con algunos gremios, hay que incorporar a los trabajadores a esta discusión. Llevamos un mes todavía y la mesa de tripartita no produce un acuerdo, eso es preocupante. Nosotros necesitamos para esto a los trabajadores, a los indígenas, a los campesinos, a los productores, a los empresarios, a los intelectuales. Salir de los charlatanes. Exacto. Y también necesitamos que el órgano que hace la investigación del Ministerio Público cumpla su función. Y eso es lo que esperamos esta semana, que arranque. Y que la Corte Suprema de Justicia juegue el rol de controlador de la legalidad. Y tenemos que llevarle a nuestro pueblo un nivel de esperanza. Cuando solamente hablamos del COVID y no introducimos en el debate la forma de salir en la economía para generar empleo, estamos produciendo una especie de derrotismo nacional. Nosotros teníamos un complejo de inferioridad frente a los norteamericanos. Los Sonian tenían derecho a ser Sonian porque ellos ocuparon nuestro territorio. Y era una especie de comunismo. Ahí todo era gratis para ellos. Ellos tenían esa. Era una colonia para ellos. Pero nosotros, en algunos sectores de la sociedad se generó un enanismo intelectual
hasta que nuestra juventud despertó la conciencia nacional, que se culminó en una jornada que arrancó, no fue en los 64, esta jornada vino de los 50, los 40, nuestra juventud, la Federación de Estudiantes de Panamá, la Unión Universitaria de Panamá, los empresarios, los intelectuales, nuestros poetas y poetisas, nuestros escritores, nuestros pintores, nuestros cantores, elevaron esa conciencia y dejamos de ser waiter de los Estados Unidos para convertirnos en fuerza patriótica para eliminar el colonialismo de este país. Y lo hicimos. Entonces nosotros hemos sido capaces, post-invasión, de hacer un esfuerzo gigantesco para reconstruir la nación, pero cometimos el error de olvidarnos de las tareas sociales pendientes. Bueno, ahora hay un camino. No lo vamos a hacer todos. No nos ilusionemos con cosas que no son posibles. La política es el arte de las posibilidades y es el deber de nosotros crear esas posibilidades. Pero también tenemos que enfrentar a los adversarios con firmeza. Pero tenemos que entender que haciendo lo mismo no vamos a resolver esto. Y yo creo que el presidente Cortizo tiene en sus manos hoy una oportunidad, y los partidos políticos. Porque realmente la llamada organización de algunos sectores de la sociedad civil, algunos. Fíjese que en esa llamada sociedad ellos nunca se reúnen ni con los indígenas, ni con los campesinos, ni con los obreros, no son ellos. Entonces ha llegado el momento, mis queridos amigos y señor presidente de la República, de actuar en consecuencia. Si solo seguimos hablando de las restricciones que nos ofrece el COVID y no le abrimos el camino a la gente para crear los sueños de esperanza y de crecimiento y de que nuestra clase media sepa que no está sola, que nuestros pequeños y medianos empresarios sepan de verdad que estamos preocupados por ellos y que el Ministerio de Salud deje de hablar con ese lenguaje casi militarizado. Sí. Se trata de educar al pueblo. De lo que se trata es de transformar la conciencia de la gente, porque la hemos deteriorado. Este es un pueblo que consume mucho alcohol. Este es un pueblo que un ministro habla de que estamos exportando tabaco, como si fuera la gran cosa. Entonces, la conciencia nacional la levantamos nosotros con éxito y siempre lo hemos hecho. Y yo tengo una absoluta confianza en la capacidad de nuestro pueblo de vencer esto. Pero esa confianza está en manos hoy del presidente de la República y en manos de los diputados. Si no hay ajustes estratégicos en esas dos áreas simultáneas y en los partidos políticos, no avanzaremos. Así es.